Vamos a compartir la palabra, entonces la hora pasa volando, vamos a tratar de volar también como la hora, no es fácil. La palabra de hoy se llama la forma como ves a Jesús determina cómo recibes. Amén, qué lindos colores que usaron acá abajo, esta parte, negro y amarillo, me gustó. Gracias, Maxi. No, yo lo veo amarillo igual, pero está... Cada uno lo ve, ¿no? De una manera. Amén. A mí me gustó igual. Muchas gracias por el que hizo la imagen. Amén. No me vaya a hacer con rojo, azul y blanco nunca. Amén. No, es broma, hermano, es broma. Bien, entonces la forma como ves a Jesús determina cómo recibes. Amén. Entonces la manera que nosotros vemos al Señor es cómo vamos a recibir. Hoy Jonathan comenzó el inicio, ¿verdad? Hoy cantando, cuando estamos por cantar, él decía, bueno, cómo cada uno se ve. Realmente a veces cómo nos vemos, pero cómo vemos al Señor. Amén. Cómo lo vemos a Él. Y dice 1 Juan 2, 13, 14. Dice así: le escribo a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Le escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes queridos hijos porque han conocido al Padre. Nueva versión internacional es. Les he escrito a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio, repite nuevamente, y les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Vemos aquí en la Biblia tres categorías que la palabra nos muestra: padres, jóvenes e hijos. Aquí muchos, ¿verdad?, somos padres ya, y usted sabe que cuando usted llega a una edad adulta y usted es padre, las responsabilidades que están sobre usted aumentan, ¿verdad? Usted tiene responsabilidades mucho mayores que aquel que es aún soltero, aquel que es un niño. Las responsabilidades cambian. Pero así como cambian responsabilidades, también usted tiene a veces privilegios que personas como niños o jóvenes aún no tienen. Amén. Por ejemplo, un joven de 14, 15 años tal vez aún no puede manejar, que usted adulto tiene esas posibilidades, tiene privilegios. Amén. Los hermanos me están siguiendo. Solo que la Biblia aquí ella nos detalla que los padres son aquellos que han conocido al que es desde el principio. Y aquí no se relaciona solamente a padres en el sentido natural, sino a aquel que espiritualmente ha crecido al punto de conocer a aquel que es desde el principio. ¿Quién es desde el principio? Jesús. Amén. Jesús, aquel es el que es desde el principio. Y esta palabra está centrada en que nosotros conocer al Señor para poder recibir de Él. Amén. Porque tal vez usted no ha recibido todo lo que usted anhela por causa de que usted no conoce a Jesús de la manera correcta. Amén. Tal vez muchas veces usted ve a Jesús y nosotros vamos a nombrar algunas maneras que personas ven a Jesús. Y tal vez usted lo ve como alguien que sí tiene poder. Pero ¿será que Él quiere hacer algo? ¿Será que Él quiere obrar milagros? Entonces eso depende de nuestra forma de mirarlo. Amén. Dice Juan 1 del 1 al 3, dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Amén. Cierre sus ojos, vamos a estar orando. Señor Jesús, queremos colocar, Señor, la palabra en tus manos. Queremos, Señor, declarar que tu palabra, Señor, ella es vida en nuestros corazones, es vida, Señor, a nuestro espíritu. Señor, y que salgamos, Señor, de esta mañana sabiendo más acerca de ti, conociéndote más, Señor, teniendo revelación, Señor, realmente llegando a entender, Señor, realmente quién tú eres. No un hombre que estuvo aquí en la tierra, sino el propio Dios, Señor, que se hizo carne. Dice la Biblia que habitó entre nosotros, Señor. Y realmente que nosotros podamos tener esa experiencia de conocerte de manera íntima y de manera realmente extraordinaria para experimentar todo aquello que tú tienes preparado pronto para cada uno de nosotros. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ¿sabe que mientras yo hoy me levanté para preparar más esta palabra, no estar más meditando en ella, y por momentos empecé a llorar meditando y viendo lo que realmente el Señor representa para nosotros? Amén. ¿Quién es Él en nuestras vidas? Solo que a veces nosotros no tenemos ese entendimiento y ese grado de darle el valor que Jesús es. Amén. Muchas veces nosotros perdemos el saber quién el Señor es en nosotros.
lo que Él es capaz de hacer, lo que Él puede hacer. Amén. A veces yo hablaba con los hermanos, a veces uno entra en un circuito, en un círculo vicioso de problemas y circunstancias y cosas que nos pasan y nos olvidamos que aquel que es capaz de cambiar toda la realidad está en nosotros. Amén. Él vive en usted, solo que a veces nos olvidamos y dejamos que todos esos problemas, circunstancias nos abracen y hagan de nosotros a veces un trapo. Usted va para todos lados por causa de los problemas. Solo que el Señor en esta mañana quiere transformar y cambiar esa visión, amén, que usted tiene hoy. Entonces dice la palabra en Juan 1:14 y luego leemos, dice, y el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios lleno de gracia y verdad, amén. Entonces vemos a aquel que realmente habitó aquí, pero que no era de aquí, amén. Aquel que vino como hombre, pero Él no era un hombre simplemente. Era el propio Dios viviendo en esta tierra. Amén. Entonces, ¿por qué necesitamos tener revelación de quién era Jesús? Porque hasta que usted no vea a Jesús de la manera correcta, usted no va a ser transformado y cambiado. Amén. Hasta que usted no vea a Jesús realmente quién es Él en nosotros, su vida va a continuar siendo de la misma manera que usted está viviendo hoy. Tal vez usted diga, a mí me faltan ser transformadas. Cosas que necesitan ser cambiadas. Ve a Jesús de la manera que Jesús es y todo eso va a comenzar a cambiar. Amén. Entonces, ¿por qué es importante saber que Jesús es Dios? ¿Por qué? ¿Sabe? Las personas de aquella época, todos andaban atrás de Jesús por causa de milagros, ¿verdad? Andaban por causa de milagros. ¿Quién andaban con Jesús realmente? Los discípulos. Amén. Los discípulos. Y al sí mismo uno de sus discípulos lo traicionó. Solo que habían hombres que estaban con Él y conocían a Jesús más de cerca. Solo que había una multitud, un gran número de personas que andaban detrás de Jesús por causa de lo que Él podía hacer. Amén. Pero ellos no tenían intimidad con Jesús. Ellos no tenían ese tiempo tal vez de estar sentado a la mesa, almorzando con Él. Ellos solo querían algo que realmente los beneficiara. Amén. Solo que el Señor, esa revelación que ellos tenían era muy poca, era una revelación totalmente así, prácticamente nada. Porque solo sabían que Jesús hacía milagros. Y tal vez yo le pregunto, ¿cuál es su revelación al respecto de Jesús? ¿Solo aquel que hace milagros? ¿Solo aquel que puede cambiar su historia? ¿O aquel que realmente fue Dios aquí en la tierra y le ama? ¿Cuál es su revelación de Jesús? ¿Hasta qué punto usted conoce al Señor? ¿Sabe? Esa pregunta comenzó a golpear en mi vida hoy. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos al verdadero Jesús, nuestra vida está siendo una vida tal vez como multitud. ¿Entienden? Conociendo a Jesús de lejos, pero no conociendo a Jesús de cerca. No siendo impactados por las palabras de Jesús. ¿Sabes? Yo me imagino a los discípulos compartiendo un almuerzo con Jesús y Él hablándole a los discípulos y contando historias, tal vez contándole cosas que otras personas no tenían ese alcance. Otras personas no tenían cómo llegar. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos que conocer realmente a Jesús? Para que podamos ver su gloria siendo manifestada en nuestras vidas de manera sobrenatural. Amén. Y sabe, una de las preguntas que yo anoté aquí es, ¿cómo puede un hombre morir por el mundo entero? ¿No? Por todos aquellos que aún no habían nacido. Y esto es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Qué realidad es la que conocemos del Señor? ¿Hasta qué grado usted conoce a Jesús? ¿Sabe? Muchas personas, y después lo vamos a hablar, muchas personas conocían a Jesús el carpintero, ¿no? El hijo de José, aquel carpintero. Pero esas personas no tenían la revelación de que Jesús no era solo un carpintero, era el Salvador del mundo. Muchas personas conocían a Jesús como maestro, aquel que enseñaba, que tenía sabiduría, pero lo conocían como maestro, no conocían al Jesús Hijo de Dios, aquel que vino a la tierra a salvar. ¿Entienden? Entonces esas personas conocían a Jesús y vieron cosas extraordinarias. Amén. Vieron cosas sobrenaturales, pero el conocimiento en su corazón siguió siendo el mismo. No pudieron tener una vida, un relacionamiento íntimo con el Señor. Entonces el Señor quiere cambiar su visión. Amén. Quiere cambiar y que usted pueda ser transformado. El Señor vino y murió por aquellos que estaban vivos en aquella época, aquellos que habían muerto, y por usted, que todavía ni siquiera era proyecto de nada. Hace 2000 años atrás, ¿verdad? Usted ni se imaginaba, no sabía, ni pensaba en nada de eso, porque no existía.
solo que el Señor ya pensaba en usted. Amén. El Señor ya lo veía y el Señor murió por su causa. Amén. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes hoy quieren recibir más del Señor? ¿Cuántos quieren recibir más de esa revelación de quién es Jesús? Amén. Entonces, primer punto, no es solo el hijo del carpintero. Marcos 6, 1 y 2. Dice así: salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que lo escuchaban. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿Saben? Estas personas preguntaban esto ¿por qué? Porque para ellos Jesús era hijo del carpintero. No tenía otro, no sabían quién era Jesús. Ellos solo miraban y decían, es como que hoy usted se levante y comienza a hacer milagros y digan, pero aquel fulano no es aquel que vivía allá y que trabajaba en tal cosa, ¿cómo lo veo haciendo esto? Para ellos él no era Dios, ¿entienden? No era Dios aquí en la tierra, no tenían esa revelación, no sabían quién era realmente, porque eran conciudadanos. Jesús había nacido en aquel lugar. Ellos lo conocían de la manera como aquel que había crecido en aquel lugar, aquel que había nacido y crecido allí, aquel que era simplemente el hijo del carpintero. No sabían quién era Jesús realmente, amén. Pero nosotros tenemos y queremos saber quién Jesús es realmente en nosotros, amén. Si usted quiere realmente saber, pídale al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor va a hacer cosas extraordinarias, amén. Versículos 3 y 4 dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Pregunta común, ¿verdad? ¿Acaso no es el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Dice la Biblia que en aquel lugar pocas personas fueron sanadas. ¿Era porque Jesús no tenía poder? Claro que no. Era porque las personas no creían que Él podía estar haciendo aquellas cosas. Ellos veían y se escandalizaban. ¿Cómo? Y es interesante, no es hijo de María, no es el carpintero, el hermano de no sé quién, hermanos, pero si ellos están aquí con nosotros, un hombre simple. ¿Cómo estas cosas pueden estar sucediendo a través de un hombre simple? ¿Cómo estas cosas pueden estar sucediendo hoy a través de un hombre que para ellos no tenía valor ninguno? Y tal vez eso suceda con usted. ¿Cómo este fulano de tal, que yo lo vine a hacer allá y hacía tal cosa y era terrible y era esto y era lo otro, hoy cambió? Hoy está haciendo esto y está predicando la palabra. ¿Cómo? Pero el Señor es que transforma, amén. El Señor es que cambia. Entonces dice la Biblia que en aquel lugar pocos fueron sanados. ¿Por qué pocos fueron sanados? Por causa de la incredulidad, amén. Pero el Señor nos quiere llevar a que nosotros podamos creer, amén, en lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Dice el versículo 6, en efecto, no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Una de las cosas que nosotros estuvimos hablando en la capacitación de pastores es que es interesante cómo muchas veces hay personas que no quieren escuchar. ¿Sabe? Usted se va a deparar con personas que no van a querer escuchar el Evangelio. No van. ¿Por qué? Porque no todos van a ser salvos. Es una realidad. A veces nosotros luchamos. ¿Por qué? Porque queremos que todo el mundo sea salvo, ¿sí o no? Usted no quiere que nadie en su familia se pierda. Si usted simplemente pensara en que un hijo suyo se va al infierno, usted temblaría, ¿sí o no? Usted lloraría por causa de eso. Que un familiar, un primo, un tío, un vecino, tal vez usted pensaría, no, pero yo no quiero que esa persona se vaya al infierno. No quiero que esta persona se pierda. Pero hay una realidad, hermano, y el pastor Luisio hablaba sobre eso la otra vez en la capacitación. Muchas personas no van a querer escuchar. Amén. Muchas personas, usted va a hablarle y ellos van a decir, no, eso no es para mí. Eso más adelante, ya eso cuando viva la vida. No, muchas personas, y tal vez usted lo dijo en algún momento, muchas personas van a decir, no, yo no quiero oír eso. ¿Por qué? Porque el Evangelio tal vez no sea para esa persona. Pero hay una realidad. Dice la Biblia que Jesús en su tierra pocos milagros pudo hacer. Tal vez allí donde usted vive pocas cosas puedan suceder. Pero el Señor quiere llevarlo, que usted experimente aquello que Él tiene, amén. Preparado, ¿por qué? Porque hay personas que sí van a escuchar. Amén, hay personas que sí van a creer en el mensaje que usted va a hablar, amén. Entonces,
Jesús, Él no pudo hacer cosas extraordinarias en aquel lugar, a no ser sanar a algunos, imponiéndole las manos. Tal vez algún dolor de cabeza, alguna situación más simple, Jesús pudo hacer, pero sin embargo Jesús por donde andaba cosas extraordinarias sucedían. Amén. ¿Por qué? Porque las personas querían recibir de Jesús. Amén. Entonces que en esta mañana usted quiera recibir del Señor. Amén. De manera sobrenatural. Otro punto, no es solo un maestro. Es interesante que dice la Biblia en Mateo 26, 22. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿acaso seré yo, Señor? Los discípulos estaban haciendo esta pregunta, ¿acaso seré yo, Señor? ¿Qué pregunta? ¿Por qué era esta pregunta? Porque Jesús estaba diciendo, uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes. Si usted comienza a mirar la pregunta a los discípulos, ellos preguntaron, ¿seré yo, Señor? Solo que dice la Biblia que cuando llegó a Judas Iscariote, él le preguntó, ¿seré yo, maestro? La pregunta cambió completamente. ¿Por qué? Los discípulos estaban viendo a Jesús como Señor. Solo que había alguien que solamente había escuchado las palabras de Jesús, pero no lo veía como Señor. No lo veía como aquel Dios que había venido a la tierra para salvar a la humanidad. No había sido de esa manera. Y por causa de esa revelación, Judas fue el que entregó a Jesús. Por causa que él no lo tenía como Señor. No lo tenía como Dios, lo tenía como un maestro. Entonces, si usted ve al Señor como maestro, ¿vio las expresiones que la gente usa sobre Dios hoy? Ah, el de allá arriba, ¿no? Ah, el viejito, el barba. ¿Ya escucharon hablar expresiones? ¿Usted tiene alguna también sobre Dios o no? No usa ninguna, ¿verdad? Misericordia, dice usted, no, jamás. Pero usted capaz que en otras épocas decía, ¿no? Ah, el de allá arriba. No, muchas veces las personas usan esas expresiones porque no conocen a Dios. No conocen al Señor. Hay personas que ni siquiera lo hacen por maldad, simplemente porque no saben quién es Dios. Y muchas veces nosotros dentro de la iglesia no tenemos una revelación plena de quién es Dios, de quién es Él y lo que Él puede hacer. Amén. Pero ¿eso qué hace? Eso impide que usted reciba. Amén. Entonces eso impide que usted sea tocado, que su vida sea transformada por causa de la falta de revelación. Entonces en esta mañana que usted pueda salir de aquí realmente teniendo revelación por medio del Espíritu Santo de quién Jesús es en usted. Amén, de lo que el Señor puede hacer en su vida, aquello extraordinario que Él puede hacer. Dice la Biblia Mateo 26, 25. Y respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿acaso seré yo, maestro? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. La expresión en la voz de Judas había dado la respuesta a quién iba a ser que lo iba a entregar. El simplemente hecho de decir, maestro. Porque hoy hombres que enseñan en esta tierra hay muchos. Hombres que enseñan cosas hay muchos. Pero aquellos que vienen de parte del Señor son pocos. Amén. Si usted mira hoy en la televisión, en la computadora, entra, hay muchas personas enseñando. Y era lo que hablamos el culto pasado, ¿verdad? Hay muchas personas enseñando técnicas, formas, cómo, fórmulas. Hay muchos enseñando. Ahora, esos son maestros simplemente. ¿Cuántos realmente representan al Señor en esta tierra? Pocos. Entonces que nosotros seamos aquellos que conocemos al Señor. Amén. Dice la Biblia en Juan 6, 47, yo soy el pan de vida. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. No vea al Señor Jesús como un maestro. Vea al Señor Jesús como aquel que es su alimento. Amén. ¿Por qué? Porque cuando el Señor es su alimento, usted va a tener todos los días. Amén. Siempre yo le digo a los hermanos, y hablamos de eso en madurez, ¿por qué a veces personas se debilitan? Porque hay personas que usted lo ve firme, ¿verdad? Como decía el pastor Luis, el vuelo de la gallina, ¿verdad? Parece que va, y de repente no va nada. ¿Por qué? Porque se debilitan por causa de falta de alimento. Imagínese usted que viene domingo al culto y escucha la palabra, usted se está alimentando. Pero si usted lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado no se alimenta de nada, usted se debilita por más que el domingo se alimente. ¿Por qué? ¿Quién come solo el domingo aquí en su casa? Nadie, ¿verdad? Usted come solo domingo. Nadie come solo domingo. Todos comemos todos los días. ¿Por qué? Porque necesitamos el alimento. Solo que a veces la palabra para nosotros, Jesús para nosotros es el alimento del domingo. Pero Él tiene que ser el alimento día a día. ¿Por qué? Porque es Él que nos sustenta. Amén. Y a medida que usted se alimenta de Él, usted va creciendo en revelación.
Usted va creciendo en revelación de Él y va adquiriendo más de Él. Y usted se va haciendo más fuerte. Amén. A veces vienen circunstancias, usted dice, no, yo estoy firme. No importa el problema, no importa la circunstancia que venga. Ahora, cuando usted está débil, viene el problema y ¿qué pasa? Lo voltea. Termina con usted, ¿verdad? Y ahí el hermano desaparece. Desaparece por un tiempo y ahí va el líder. ¿Qué pasó, fulano? No, porque esto y lo otro, ¿verdad? Pasa a veces, pero usted tiene que fortalecerse en el Señor. Amén. Es interesante, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Qué hombre tiene la autoridad para decir eso? ¿Quién de nosotros podía tener la autoridad de decir, yo soy el pan de vida, el que come de mí, ¿verdad? Vivirá para siempre. Alguien que es eterno solamente puede decir eso, amén. Solo Jesús. Entonces no lo vea al Señor como un simple hombre, vea al Señor como aquel Rey de Reyes, amén. Señor de señores, el Todopoderoso, amén. Aquel que es por los siglos, amén. Dice la Biblia 2 Corintios 5:16. Así que de ahora en adelante no consideremos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Si usted escucha otras religiones que hoy hay en el mundo, ¿verdad? Muchas personas ven a Jesús como un profeta. Personas ven a Jesús como alguien que vino a la tierra y sí hizo cosas buenas, pero fue simplemente un hombre. Muchas religiones lo ven así. Solo que nosotros no vemos a Jesús de esa manera, amén. Nosotros vemos a Jesús como el Rey de Reyes, Señor de señores, amén. Él es todo para nosotros, más que un maestro, amén. Es más que un carpintero, Él es el Dios que vino a la tierra y murió por su causa, amén. Y dice la Biblia, y hablando de lo que Jonathan estuvo hablando al inicio también, Éxodo 6, 2 y 3, Jonathan me adelanta la palabra al inicio, cuando él ministra, dice la Biblia, en otra ocasión, Dios habló con Moisés y dijo, yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no le revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. Amén. Es el Señor. Abraham fue un hombre extraordinario en esta tierra. Fue alguien que dice la Biblia, el padre de la fe. Amén. Él creyó en Dios. Solo que dice la Biblia que él no tuvo la revelación de Dios que tiene usted hoy. Él no obtuvo la revelación del Señor que usted tiene hoy. Él veía a Dios como el Dios Todopoderoso, como dice aquí, ¿verdad? El Dios Altísimo. Pero él no veía a Dios como Señor, como Padre. Solo nosotros tenemos esa revelación hoy, tan extraordinaria. Amén. Entonces eso es algo realmente sobrenatural, que usted tenga la revelación del Dios que está aquí con nosotros. Amén. Ese Dios es extraordinario. Dice la Biblia Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. ¿Sabe cuál es el significado de Yahvé o Yahvé? A mí me gusta más decir Yahvé, pero a veces parece que en portugués también lo dice. El significado es el Dios que fue, el Dios que es y el Dios que vendrá. Esa es la revelación de yo soy, el Señor. Amén. Aquel que fue, que es y que vendrá. Ese es nuestro Dios. Amén. Ese es nuestro Dios. Dice que cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿cómo te voy a presentar al pueblo? Él dijo, dile que yo soy. Yo soy. Y es interesante lo que Jonathan estaba hablando hoy. Por eso yo le dije que él se me adelantó en la palabra. Dice que cuando Jesús estaba realmente y lo vinieron a arrestar y preguntaron, ¿dónde está Jesús? Él dijo, yo soy. Impresionante esa revelación. ¿Por qué? Jesús era Dios. Amén. Jesús era Dios. Él estaba aquí en la tierra. Él estaba aquí en la tierra pronto para morir por usted, pero Él era Dios. Amén. Y esa revelación dice la palabra que cuando ellos escucharon eso, dice que ellos retrocedieron y se desplomaron. Porque el Señor estaba mostrando algo interesante. Él no murió porque las personas los mataron. A Él no lo mataron, Él se entregó. Amén. Él se entregó por su causa. ¿Por qué? Cuando Él dijo, yo soy, todos cayeron. Jesús podría haber matado a aquellos hombres solamente con su palabra. ¿Verdad? Solamente con su voz Él podría haber matado a aquellos hombres, solo que Él no los mató. Él simplemente mostró el poder que estaba en Él. Amén. El poder realmente que hace cosas extraordinarias. Aquellos hombres no murieron. ¿Por qué? Porque Jesús quería mostrarle que Él se iba a entregar. Amén. Que Él había venido para entregarse. Amén. Dice la Biblia en Juan 8:56. Jesús hablando, ¿verdad? Dice así. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día. Jesús hablando con aquellos hombres, ¿verdad? Con unos judíos. Y dice, se regocijaron al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró.
ni a los 50 años llegas, dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Jesús afirmó, le aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Aquel carpintero, aquel joven, está hablando con maestros de la ley. Y él les dice, Abraham, el padre de ustedes, en quien ustedes creen, ¿no? Dice, él se regocijó al pensar que vería mi día. ¿Cuál día? El día del Mesías. Pero dice la Biblia, y lo vio y se alegró. ¿Por qué? Porque Jesús era antes de que Abraham viniera. Amén. Lo que Jesús estaba diciéndole a aquellos hombres era antes de que Abraham ya estuviera aquí. Yo ya era. Antes de que vinieran todos los profetas, antes de que todo surgiera, yo ya estaba. Amén. Y dice que ellos le dijeron, pero ni a los 50 años llegan. ¿Y has visto a Abraham? Jesús le aseguró que antes de que Abraham naciera, yo soy. Antes de que usted naciera, Jesús ya era. Amén. El día que usted muera, Jesús va a continuar siendo. Amén. ¿Por qué? Porque Él permanece por los siglos de los siglos. Amén. Él está siempre. Entonces, cuando usted tiene la revelación de aquel que fue, que es y que ha de venir, su vida es transformada por completo. ¿Por qué? No hay problema que lo vaya a frenar. Amén. No hay circunstancia que se vaya a colocar adelante, que usted diga, esto no puedo vencer. ¿Por qué? Porque aquel que es está en usted. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Dice la Biblia, Marcos 1:1, comienzo del Evangelio de Jesucristo. Dice así, sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías. Yo estoy por enviar mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Hablando al respecto de Juan el Bautista, ¿verdad? Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor. ¿Para quién? Para el Señor. Hágale en sendas derechas. ¿Quién era el Señor? Jesús era el Señor, amén. Aquel que vino para realmente transformar todas las cosas en este mundo. Y dice Apocalipsis 22:13 finalizando, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Cuál es la opinión que usted tiene de Jesús hoy? ¿Cómo usted ve al Señor Jesús hoy? ¿Cómo llegó aquí hoy viendo al Señor? ¿Lo ve como el yo soy, el Dios Todopoderoso? ¿Cómo lo ve usted al Señor? Alguien que realmente pueda hacer algo. No lo vea como alguien que pueda hacer. Véalo como aquel que va a hacer. Amén. ¿Por qué? Porque Él permanece para siempre. Las personas que venían a arrestar a Jesús venían con espada, escudos, preparados, eran soldados experientes. Pero ante la voz de Jesús nada puede quedar de pie, amén. No hay muralla, no hay barrera, no hay problema, no hay circunstancia que usted pueda estar enfrentando hoy que delante de Jesús vaya a quedar de pie. Porque el poder de Él traspasa todas las cosas, amén. El poder de Él es extraordinario, es sobrenatural. Entonces cuando usted viene y ve a Jesús como un hombre simple, está perdiendo revelación. Cuando usted ve a Jesús el carpintero, está perdiendo revelación. Cuando usted ve a Jesús el Maestro, está perdiendo revelación de aquel que es yo soy. Amén. ¿Por qué yo soy? Porque es todopoderoso, es sobrenatural. Todos los nombres del Señor son extraordinarios. Amén. Y en Él nada puede quedar de pie. Delante de Él nada puede quedar de pie. Amén. Porque el Señor es sobrenatural.